Revisar lo que ha pasado, partiendo por las condiciones submarinas en que está el metro de Nueva York. Yo no puedo creer, uno ve las imágenes y es impresionante, Tommy, porque aquí el agua tiene que haber bajado varios pisos. Sí, sin duda. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Esto se trata de una situación muy impresionante que sorprendió sin duda a la población, los habitantes, los turistas también, que se estaban trasladando a bordo del metro de Nueva York. Vemos ahí que el agua ingresó de manera muy importante a varios de los vagones y es por eso que también el servicio tuvo que ser suspendido en algunas de las principales estaciones de esta situación. Lo que ocurre acá, según han reportado las autoridades locales ligadas a la meteorología, están explicando que el noreste de Estados Unidos, específicamente 3 estados, estamos hablando de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se están viendo afectados, o se vieron más bien, porque este es un fenómeno que ya iría en retroceso, ya estaría quedando atrás toda esta situación. Se vieron afectados por potentes tormentas eléctricas de muy lento movimiento, es decir, se estaban desplazando a tan lenta velocidad que es eso lo que produjo que las zonas donde iba afectando esta tormenta produjera este tipo de registros como lo son las inundaciones, algo que por cierto causó mucha sorpresa, sobre todo en las personas que no se esperaban o aparentemente no se habían informado de que venía una lluvia, y de hecho veíamos ahí en parte de los videos que varios de ellos incluso estaban vestidos con shorts o incluso hasta con poleras. Aquí también, a la luz de lo que ha pasado en Texas en el último tiempo, es válido preguntarse qué está pasando con el sistema preventivo de Estados Unidos, qué está pasando con el sistema de emergencias, del que siempre han hecho gala de manera bastante ostentosa. Han dicho que ellos tienen un sistema de emergencias de primer nivel, forman a personas que se dedican a gestionar emergencias allá en Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces? Que no son capaces de advertir lo que pasó en Texas con las inundaciones que dejaron decenas de personas fallecidas y desaparecidas. Y ahora esta inundación. Por lo menos se ha entregado alguna teoría de qué ocurrió meteorológicamente para que en pleno verano se registrara una lluvia de estas características. Mira, precisamente estaba conversando ese mismo punto con Alison, fuera de cámara, nuestra meteoróloga que vivió en Estados Unidos mucho tiempo, y ella me explica que esto es algo completamente normal que se registren estas lluvias en verano, por lo menos para este punto de Estados Unidos es normal esta situación de las lluvias en verano, pero lo que no es tan normal, que es poco frecuente y que es finalmente uno de los principales argumentos o elementos que terminan en desatar en toda esta situación, es el hecho de que estas tormentas eléctricas se trasladan lentamente, porque por lo general, según también lo conversaba con Alison, estas tormentas llegan y pasan y dejan un par de gotitas o de milímetros de agua caída y finalmente no pasó a mayores. Pero acá lo que ocurre es que como se están desplazando tan lentamente, es que se produce obviamente la acumulación de agua que a su vez detona en este tipo de situaciones que sin duda, no solamente en este caso trajeron repercusiones en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York, sino que incluso también se reportó que varios vuelos tuvieron que ser cancelados, varias carreteras incluso tuvieron que cerrar, autopistas, vehículos que quedaron ahí varados en medio de alguna inundación. Es decir, son varios los estragos que trajo consigo toda esta situación. Ahora, comparando lo que estamos revisando actualmente con lo registrado el 4 de julio en Texas, obviamente que lo de Texas fue mucho más devastador y de hecho en Texas ya son cerca de 130 las personas fallecidas. Acá en el noreste de Estados Unidos aparentemente este fenómeno no habría azotado con tanta fuerza. Me refiero fuerza con el fin de que no dejó personas fallecidas, no dejó personas heridas tampoco, pero sí dejó este tipo de registros. Y este video que estamos viendo precisamente se trata de un video que fue captado en Nueva Jersey, el estado vecino de Nueva York, y ahí vemos cómo fue mucho más potente de alguna manera como lo fue en la ciudad de Nueva York. De hecho vemos ahí que se generaron se transformaron en ríos algunas de las principales avenidas de ese punto de Nueva Jersey, y de hecho fue tan drástico lo que ocurrió en el estado de Nueva Jersey es que el gobernador rápidamente salió a decretar estado de emergencia, algo que no ocurrió ni en Nueva York ni en Connecticut, pero sí en Nueva Jersey. El gobernador se adelantó a los hechos o a las eventuales
situaciones más dramáticas, y es por eso que decreta estado de emergencia. ¿Qué es lo que implica esa situación? Por ejemplo, la suspensión de clases, también a la gente se le da la oportunidad de que trabaje desde sus casas si es que pueden, es decir, una serie de facilidades que se disponen una vez que el gobernador decide aplicar estado de emergencia en Nueva Jersey. ¿Qué es lo que se pronostica para las próximas horas? También es algo que estaba recién conversando con Alison, nuestra meteoróloga, y ella finalmente ratifica que este es un fenómeno que ya va en descenso, ya va saliendo, abandonando el noreste de Estados Unidos. Así es que ya por lo menos en las próximas horas van a poder respirar un poco más tranquilos los habitantes de estos 3 estados, puesto que, según me decía Alison, ya esta lluvia, esta tormenta eléctrica de tan lento avance, finalmente va saliendo de este punto de Estados Unidos, y ya a partir de las próximas horas únicamente van a tener jornadas soleadas. Menos mal, sí. Porque imagínate, además es una situación límite. Las personas que veíamos que adentro de los vagones del metro llegaba una cascada de agua. Exacto. ¿Cómo se bajan además con el temor de que te pueda dar la corriente, no? Exacto, y de hecho... Y además, si el metro no sigue funcionando, ahí permaneces ¿cuánto rato? Y por eso mismo, claro, se produjo la suspensión del servicio, tal como vemos ahí en pantalla, los vagones quedaron paralizados prácticamente. Eso produjo que se tuviera que realizar una especie de salida de emergencia de todos los pasajeros, algo que sin duda trajo muchas complicaciones, obviamente, para el normal funcionamiento de la ciudad. Ahora hay algunos que se lo están tomando con algún tipo de sentido del humor y dicen que lo único bueno de todo esto es que a partir de ahora el metro de Nueva York va a quedar un poco más limpio, puesto que, claro, con todo el agua que pasó, tomando el lado ahí un poco más positivo en torno a... Graves inundaciones en el metro. Sin duda, ¿cómo están? Buenos días. Una imagen sorprendente la que se ha registrado en las últimas horas en el noreste, específicamente de Estados Unidos, donde acá ya tenemos en pantalla lo que ha sido la imagen más emblemática. Estamos viendo el metro de la ciudad de Nueva York completamente bajo el agua. Se inundó ahí prácticamente gran parte de este medio de transporte. De hecho, vemos ahí como las personas tuvieron que escalar. De hecho, incluso algunas de ellas prácticamente tuvieron que nadar dentro de los vagones para, obviamente, así ponerse a salvo. ¿Y cómo es que ocurre toda esta situación tan llamativa, teniendo en cuenta que están en pleno verano en Estados Unidos? Lo que ocurre es que hay 3 estados en específico del noreste de Estados Unidos. Estamos hablando de Nueva York, New Jersey y también Connecticut, que se están viendo, o que se vieron más bien, afectados por tormentas eléctricas de muy lento movimiento. Es decir, el desplazamiento de estas tormentas avanzaba a tan poca velocidad que es eso lo que produjo este tipo de registros que sin duda resultan muy sorprendentes. Sí, como verdadera, parece cascada. Sí, el agua como viene cayendo por la escalera, y acá hay una situación que se da en el centro de Nueva York, pero también estaba revisando, esto afectó a la aeronáutica, a los vuelos. Exacto, la también. situación meteorológica que se dio. Sí, sin duda. De hecho, hubo que cerrar varias carreteras, autopistas, vehículos que quedaron varados en medio de inundaciones en esta que sin duda es una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Acá estamos revisando precisamente imágenes de Nueva York, pero no ha sido la única ciudad, sino que también en el estado del lado, Nueva Jersey, también como este registro que nos llega desde Nueva Jersey. Ahí vemos que la devastación incluso ha aumentado. Vemos que prácticamente no se puede ni siquiera transitar de manera apropiada por algunas de las principales vías que conectan ese punto de Nueva Jersey. Hay una información positiva dentro de todo esto, y que recién lo estaba ratificando con Alison Geller, que esta situación ya habría pasado, ya estaría quedando atrás, y ya a partir de las próximas horas no se ven estas lluvias, estas tormentas que nos produjeron este tipo de imágenes. Así es que afortunadamente para los habitantes de estos 3 estados de Estados Unidos, ya a partir de las próximas horas van a poder ver cómo se normaliza un tanto la ciudad, pero sin duda que este registro, me atrevo a decir inédito, de el metro de la ciudad de Nueva York prácticamente inundado por completo. Yo les decía, están en pleno verano y asimismo queda en evidencia en este video. Vemos que la gente está prácticamente con shorts, con camisas manga corta, es decir, con acá short y paraguas. Tal cual, es decir, la mayoría no estaba preparado para enfrentar una situación de estas características. Claro. Está, oye, y complejo además, desde el punto de vista de la seguridad, cómo el metro intentaban que siguiera funcionando
funcionando. Si tenían estas cascadas, ¿qué pasa con el sistema eléctrico? Exacto, eso o sea, es lo más riesgoso. Al final me imagino que ahí se ve algunas personas que salen, pero era súper riesgoso enfrentar esa cascada por la fuerza también del agua. Exactamente, y a raíz de ese mismo punto es que se tuvo que suspender de manera temporal el servicio, obviamente, de estas estaciones del metro, que son las que se vieron más afectadas, algo que sin duda interrumpió el normal funcionamiento de, yo les decía, una de las ciudades más importantes o más emblemáticas, si se quiere, de Estados Unidos. Así es que preocupante lo ocurrido, pero afortunadamente ya esto estaría quedando atrás, puesto que en las próximas horas se normalizaría toda la situación.